Bueno, mira, esta novela, como bien dices, es parte de una trilogía que habla sobre el desarrollo de la ciencia en México en el siglo XIX. Este es el segundo libro ya. El primero fue Matilde, la primera médica mexicana, que obviamente versó sobre medicina. Este habla sobre astronomía. Y el tercero, que como bien dices, saldrá, pues yo creo en un par de años, será sobre el inicio de la arqueología en México, que también se dio de manera ya científica en el siglo XIX. Pero vamos al tránsito de Venus. El tránsito de Venus es una crónica que mezcla realidad, que mezcla ficción, sobre la Comisión Astronómica Mexicana, que en el año de 1874 se lanzó en una expedición absolutamente juliovernesca, por decirlo de alguna manera, hacia las costas de Asia. Ellos querían llegar a China, solamente pudieron llegar a Japón, para ser testigos del tránsito de Venus, que es un evento astronómico que ocurre cada Corpus y San Juan, donde vemos al planeta Venus. Aquí lo vemos en la portada. Este es el planeta Venus, este lunarcito que se ve frente al disco del solar, ¿no? Y eso era la manera que se encontró desde cientos y cientos de años atrás en que se podría medir la verdadera distancia entre la Tierra y el Sol. Eso desde Kepler, pero Kepler sabía que ni él ni los que seguían lo iban a lograr porque no había el instrumental adecuado. Eso se logró hasta el siglo XIX. Pero bueno, esa es la parte técnica en la cual se basa el tránsito de Venus. Ese es el pretexto, ¿ves? Pero en sí la novela va de los comisionados, porque fueron 5 hombres, 5 grandes científicos, grandes astrónomos mexicanos, técnicos, que se lanzaron a una aventura rocambolesca para lograr llegar a su destino y hacer las medidas. Y en la portada del libro dice que la primera carrera por conquistar el espacio la ganó México. Esto no es solamente una frase para vender el libro, es una frase verdadera, porque finalmente quienes aportaron los datos correctos de la distancia entre la Tierra y el Sol fueron estos grandes comisionados mexicanos. Entonces, yo quise hacer, Verónica, con esta novela, primero que nada un homenaje a Julio Verne, porque me daba, ves, la época, la ambientación, hasta la trayectoria. Mira, La Vuelta al Mundo en 80 días se publicó apenas unos pocos años antes que el viaje de la Comisión Astronómica. Y si tú comparas la ruta que sigue el protagonista de La Vuelta al Mundo, Phileas Fogg, es muy, pero muy parecida a la que siguieron los comisionados mexicanos. Claro, eso tiene que ver con rutas comerciales, con las guerras o las no guerras del momento, por donde podían pasar o no, pero es muy, muy similar. Entonces dije, bueno, es que yo cuando me encontré con esta historia, y yo aquí tengo un material maravilloso, ¿qué es lo que hacía falta? Pues crear personajes literarios, porque de los protagonistas tenemos los datos duros: dónde nació, dónde estudió, qué escuela fundó, qué dirigió, dónde está enterrado, qué medallas ganó, ¿no? Como siempre, pero no sabemos nada ni de su vida personal, ni de sus manías, ni de sus dolores, ni de sus orgullos, ni de nada. Y ahí es donde entra la ficción al momento de hacer una novela histórica, ¿no? Que a los personajes históricos, pues los tienes que hacer personajes humanos. Entonces fue para mí un gran pretexto para crear 5 personalidades completamente encontradas, completamente disímbolas, que lo único que prometen desde el inicio de la novela son grandes problemas, grandes problemas y grandes conflictos, y lo cual hace una novela, creo que es muy entretenida. Como tú sabes, a mí el humor me gusta mucho manejarlo en la mayoría de mis libros, y yo creo que sobre todo si se trata de historia y si se trata sobre todo de una historia científica, creo que lo tenemos que hacer lo más amable posible para el lector, lo más cercano, que no los asuste en lo absoluto, ¿no? Entonces, si me dices de qué va el tránsito de Venus, va de muchas risas, va de mucho humor, va de muchas aventuras que ocurrieron realmente
Eso sí no está nada inventado. Todo lo que les pasó. Y con un sustento científico, ¿no? Entonces, de eso va el tránsito de Venus. Creo que tiene muchas lecturas el libro. Mi hermano Pablo, que es ingeniero, escribió él una novela sobre el señor Cantoya, el de los globos aerostáticos, los globos de Cantoya, ¿no? Que es contemporáneo de la Comisión Astronómica, y él estuvo muy al tanto de la expedición de la Comisión Astronómica, y cuando leí el libro de mi hermano le dije, oye, a ver, platícame de esto del tránsito de Venus, de qué se trata todo esto, y ya mi hermano me explicó, como me lo ha seguido explicando, ya se publicó el libro, y mira, cada vez que mi hermano me dice, no has entendido, ¿verdad? Hombre, no es mi área, ¿ves? No es mi área. Ni siquiera es un área común como la medicina, que aunque no sepas, pues está cerca de ti la medicina, ¿no? Pero aquí es hablar de los ángulos, de las paralajes, de los grados, del radio al cuadrado. No, o sea, yo, perdón, el segundo de prepa lo pasé de panzazo porque no podía con analítica. Pero bueno, así es como me enteré de esa historia. Y después me encontré un libro de Marco Antonio Corral, el doctor Marco Antonio Corral, doctor en ingeniería, en esa maravillosa colección de Ciencia para Todos, de CONACYT y de la SEP, que habla de la primera comisión científica de México en el extranjero, que es esta. Y claro, es un libro de divulgación, no es un libro ni de investigación, ni de ingeniería astronómica, ni mucho menos. Es un libro de divulgación, ahí me clarificó muchísimo más. Entonces, así es como llegué a eso. Entonces fui como, vas como atando cabos, ¿ves? Ciencia, aventuras, siglo XIX, novelas de entregas, Julio Verne, La Vuelta al Mundo. ¿Qué te digo? Entonces vas juntando tus archivos y creas tu propia locura, ¿no? Yo soy un apasionado de la ciencia y debo aclarar en ese instante, antes que me empieces a hacer preguntas científicas, soy un apasionado de la ciencia, pero soy un villamelón. No sé nada de ciencia, pero me gusta mucho, ¿ves? Tengo varios libros sobre astronomía, sobre historia de la medicina, por supuesto a Elías Trabulce, ¿no? A un Elías Trabulce que escribió desde hace muchos años la historia de la medicina en México desde las eras prehispánicas. Siempre me ha llamado mucho, mucho la atención. Yo de jovencito quería ser médico, de hecho. Ya la vida me llevó por otros caminos, ¿no? Entonces, no soy conocedor de ciencia, pero sí me entusiasma mucho la ciencia. Es lo primero que leo cuando abro el periódico o lo que sea, o me gusta ver muchos documentales sobre la ciencia, ¿ves? Entonces, me parece que la historia de un país, de la cultura, no puede estar completa. Esto lo he dicho también hablando de las mujeres, ¿no? Que, como sabes, he escrito mucho sobre mujeres y no me estoy trepando en ninguna ola ni de Me Too, ni de Llegamos Todas, ni del tiempo de las mujeres, cosa que me da una alegría, que bueno, estoy dando brincos de gusto, pero no me estoy subiendo en esa ola. Me parece que la historia no se puede contar, bueno, sin las mujeres, estoy haciendo ese paréntesis, pero no podemos conocer bien a bien la historia de México si no conocemos la historia de su ciencia, de sus científicos. Me parece que en un país como el nuestro, en donde, sobre todo en estos tiempos convulsos que vivimos, donde hay violencia, donde hay inseguridad, se magnifican las figuras de los narcotraficantes y, no sé, está como un poquito de cabeza todo el asunto, me parece. Uno, y dos, en un país donde nos enseñan la historia como si fuera un martirologio católico, quién traicionó a quién, quién fusiló a quién, quién murió en prisión, quién murió no sé qué, los cuartelazos, las guerras, las sangres, los niños héroes que se tiran, o sea, todo eso, pienso que tenemos que tener una referencia mucho más luminosa de nuestra historia, Verónica, una referencia sobre el conocimiento, ¿ves? Sobre la luz de la razón que ha existido en nuestro país
desde hace cientos y cientos y cientos de años, y creo que esos son puntos que nos hacen a los mexicanos cuando los conocemos, que nos hacen sentir un orgullo diferente, no patriotero, que no tiene que ver con política, que no tiene que ver con partidos ni con filias o fobias políticas, sino con logros de hombres y de mujeres mexicanos, ¿ves? Que también han hecho patria. También Matilde Montoya, al ser la primera médica mexicana, hizo patria. Gracias a ella estás tú aquí frente a esta cámara entrevistándome y eres una profesionista, ¿no? También la Comisión Astronómica Mexicana hizo patria. ¿Por qué? Porque puso a México en un primer lugar en el estudio astronómico mundial. Se convirtió México, a raíz de esta comisión y de este gran éxito, se convirtió en un referente mundial de la astronomía, cosa que hasta la fecha sigue siendo y nadie lo sabe. No digo que nadie, ¿verdad? Pero no es el del conocimiento común. No sabe mucha gente que en México tenemos dos o tres de los observatorios astronómicos más grandes y más importantes del mundo. Y aquí están en nuestro país y todos venimos somos eslabones de una larguísima cadena que se extiende en este caso a hace 150 años en la historia de la Comisión Astronómica Mexicana. Y si tenemos el observatorio de moléculas no sé qué en la sierra de no sé dónde de Puebla, pues es gracias a que hubo un Francisco Díaz Covarrubias, que es el director de la Comisión Astronómica Mexicana, que convenció a Benito Juárez de poner el primer observatorio nacional en Palacio Nacional. Ya después, cuando se fue Maximiliano, le dijo, ahora vámonos al castillo de Chapultepec. Y ya después con Lerdo de Tejada le dijo, ¿por qué no corre a los curas del arzobispado ahí de Tacubaya? Y ahí lo ponemos, porque es una zona mucho más despejada, ¿no? Y ahí tenemos todavía el Observatorio Nacional, ¿no? En Tacubaya. Entonces, si tenemos estos adelantos maravillosos, es gracias a estos adorados necios, Verónica, que hace 150, hace 170, hace muchísimos años, dijeron, vamos por acá, vamos por acá. Entonces, pienso que los mexicanos tenemos todavía mucho por investigar, eh, por saber quiénes son todas estas personalidades que tienen, como dice el chiste, nombres de calle, ¿no? Pero nadie sabe, por ejemplo, que el doctor Río de la Loza, que es una avenida bastante fea allá por Chapultepec y todo esto, pues él ganó el equivalente en su época al premio Nobel de biología, ¿no? Nadie sabe estas grandes historias y ese es el objetivo de mis libros en este caso, Verónica. No solamente divulgar la ciencia, que, insisto, no me corresponde hacerlo porque no soy científico, pero sí desde la parte literaria, sí quiero dar esta visión diferente, distinta, nueva, fresca de México. Yo soy muy juarista, por ejemplo, pero ¿para qué escribo sobre Juárez? Ya, o sea, está muy visitado Juárez, ya le han escrito sobre Juárez 20,000, está en todos nuestros billetes. Ya chole de Juárez, ¿no? ¿Por qué no tenemos en los billetes de México a un Francisco de Covarrubias, a una Matilde Montoya? Eso es lo que a mí me haría profundamente feliz, ¿no? Y no solamente era la manera de comunicarse en el siglo XIX, obviamente, sino que fue también para mí un instrumento para anclar a estos personajes, a estos hombres, con su familia, con su país y con los problemas que dejan atrás, que nadie deja atrás nada, ¿no? Tú ahorita puedes estar no sé, en Europa, en Australia, y te llega el WhatsApp, ¿no? De tu mamá, "Oh, ¿cómo te va, mijito?" Y le contestas. Entonces, bueno, pero eso ha ocurrido siempre, ahora es mucho más inmediato, ¿no? Vivimos en el mundo de la inmediatez, pero también las cartas te llegaban con un mes, 2 meses de retraso, pero era una manera de decir, aquí estás conmigo, aquí tienes una familia, aquí tienes unos hijos, y entonces fue el pretexto, fue la manera en que yo utilicé de manera literaria el asunto epistolar para tener a
a estos hombres que según ellos son los hombres, ¿no? Y no, están amarrados amorosamente, fatídicamente, de mil maneras a sus mujeres, a que es su madre, sus esposas, sus hijos, los trabajos que dejan pendientes o los amantes en caso de Barroso, ¿no? Que a lo mejor era un hombre muy serio y yo lo puse casi casi un erotómano, ¿no? A ver si no viene algún tataranieto a reclamarme porque puse a Manuel Fernández Leal, que fue un gran científico. Lo hice primero obsesivo y lleno de tocs y de manías, ¿no? Y bueno, terminó siendo homosexual. A ver si no se me aparece un tataranieto y me diga, óigame, mi tatarabuelo no era homosexual. Pero bueno, esa es parte de lo que llamamos la ficción plausible, ¿no? Y también, insisto, pues es la licencia literaria que yo me puedo y debo tomar para hacer del libro un libro interesante, cercano al público, porque mira, no importa qué tipo de novela sea trágica, histórica, costumbrista, lo que sea, pero ningún tipo de novela puede aburrir al público. Eso es la regla principal para el escritor, ¿no? Es pecado mortal aburrir a tu público y no porque lo tengas que hacer reír, pero lo tienes que envolver en el mundo que le estás ofreciendo en el libro, ¿no? Fíjate que yo pertenezco a una generación, por mi edad, no porque esté yo adscrito a ninguna generación o algún movimiento literario, no. Por mi edad, son 60 años, yo pertenezco a una generación que viene de un mundo muy literario, una infancia muy literaria. Yo era un niño cuando entró la primera televisión a color a mi casa y todos los amiguitos del edificio se subían a ver la televisión a color, ¿no? Era una cosa muy, muy sorprendente. Y obviamente había una televisión en la casa y se acabó, ¿no? Entonces, vengo de una infancia muy literaria en donde, voy a llegar a mi punto, en donde te dabas cuenta que la literatura era la gran influencia o la gran base para el cine y para la televisión. Todas las películas estaban basadas en libros, muchas obras de teatro estaban basadas en grandes novelas. Y ahora, con el paso del tiempo, te das cuenta que la tortilla se volteó y ahora los escritores estamos muy influenciados por el lenguaje cinemático, por el lenguaje cinematográfico. Y entonces yo estoy, cuando de repente me invitan a dar algún curso, hay gente muy inconsciente que me invita a dar cursos a jóvenes escritores, les digo, bueno, vamos a platicar sobre esto y ellos mismos empiezan a utilizar términos completamente televisivos, ¿ves? Oiga, pero entonces, ¿y qué tan permisivo es un flashback? Este, Se llama analepsis. Pues claro, entonces ellos ya nosotros mismos ya hemos involucrado, ¿ves? El lenguaje visual a la narrativa. Por eso es que me dices, y que me da mucho gusto, ¿eh? No lo tomo este, como nada, sino como lo que es. Que puedes leer alguno de mis libros y decir, caray, es que esto sería una gran serie televisiva. Y sí, por supuesto, naturalmente, en eso estamos, ya luego podríamos platicar, pero no sería mi primer libro que se ha adaptado a pantalla, ¿no? Porque sí, yo pienso que ya estamos completamente imbuidos y además, si me he dedicado también en buena medida a escribir series para televisión, series históricas para televisión, es lógico que los lenguajes se mezclen y se vayan generando nuevas propuestas, ¿no? En Matilde, por ejemplo, tengo una serie una secuencia que es donde cuando Matilde entra al anfiteatro para hacer su primera autopsia y de una manera absolutamente cinematográfica repito la secuencia y la repito 3 o 4 o 5 veces, pero desde diferentes puntos, como si hubiese una cámara, ¿ves? Entonces sí, sin duda alguna se mezclan los lenguajes.
esta novela en particular la escribí con toda conciencia, con el objetivo de que fuera prácticamente una comedia de enredos, una comedia de aventuras, ¿no? En mis otros libros me gusta mucho cuando la gente me dice, qué malvado eres. En un capítulo lloro como perro y al siguiente capítulo me estoy carcajeando y de, pues qué bueno que lo logré. Y dos, es que así es la vida, Verónica, ¿no? La vida es, mira, ocurren cosas muy tristes, pero la vida sigue y estás a veces en situaciones muy trágicas o muy penosas o yo qué sé, y a las 2 horas te estás riendo, estás contando un chiste con el que está junto a ti, ¿no? Porque me parece que la risa es un medio de comunicación y es uno de los más efectivos que pueda haber. Y está mal que yo lo diga porque parece que me estoy diciendo inteligente a mí mismo, pero no. Pero creo que es uno de los medios más inteligentes que puede haber para acercar tu arte a la gente, ¿no? El muy admirado, el inconmensurable Ibargüengoitia era conocido por dos cosas. Uno, porque hacía reír en sus libros. Estábamos en un momento muy solemne de la literatura mexicana, ¿no? Hacer reír a la gente era ser chafa, ¿no? Era ser un escritor. Es que con sus libros usted ríes. Qué horror, ¿no? Entonces, Ibargüengoitia era muy conocido porque hacía reír y por lo que era muy conocido es también que vivía podrido porque le decían que siempre hacía reír en sus libros. Y él decía, es que yo no hago reír en mí. Es que la vida puede ser muy ridícula, ¿no? Él creía muy en serio esa máxima que dice que la tragedia de hoy es la comedia de mañana. Y así escribía él. Él no escribía cosas graciosas por hacer reír, ¿no? Pero bueno, creo que la literatura mexicana se ha ido relajando en ese sentido. Creo que ha ido perdiendo afortunadamente solemnidad y inclusive hay de los grandes escritores, que para qué mencionar nombres, pero bueno, de las vacas sagradas que ya murieron recientemente, todavía siguen vivos, pues de repente dices, que el libro de Vargas Llosa que tiene mucho humor. Qué bueno que tenga humor. La vida tiene humor, ¿no? Entonces, yo creo que ese es muy importante, no hay que renunciar al humor. Claro, acabo de escribir una novela, por ejemplo, que tiene que ver con la vida de mis abuelos y todo, que sí, es una tragedia y es una pieza y no recuerdo ahorita que haya momentos de humor en particular, ¿no? Pero, pero yo creo que hay que transitar de una cosa a otra con toda tranquilidad. Uno, y además se me da, Verónica, se me da el humor, soy teatrero, de joven hice cabaret, y yo sí creo en el poder de la risa, ¿no? Hice mucha sátira política, como bien te acuerdas, desde Canal 40 ahí con Ciro en el inicio de Milenio, en fin, hice mucha sátira política y creo que conociendo a los grandes creadores de crítica social, desde Aristófanes, por Dios, por no hablar de un Molière o de un Bertolt Brecht, pues si no se ríen, no puedes hablar del mundo real si no es con una sonrisa en la cara, ¿no? Como dicen, la sonrisa es un gesto de complicidad entre el autor y el espectador, ¿no? Que se maneja la ironía, que puedes manejar, en fin, muchísimas cosas, pero creo que la risa es fundamental. Y dos, si es un homenaje también a mis lecturas de niño y de adolescente con Julio Verne, pues bueno, no quiero dar un spoiler, como se dice en cine, no quiero dar spoiler, pero y si es un homenaje a la vuelta al mundo, pues hasta Cantinflas sale, o sea, ya para qué ya les di el spoiler, pero hasta Cantinflas va a aparecer, obviamente, ¿no? Yo les recomiendo, por supuesto,
La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne o bien cualquiera de las novelas de Julio Verne. ¿Por qué se las recomiendo? Uno, por la agilidad narrativa que maneja Julio Verne. Dos, por el trasfondo científico que mantiene en sus novelas y en las cuales está basada el tránsito de Venus. Les platico que Julio Verne, en su momento, se dio cuenta de que nadie había escrito, estamos hablando del siglo XIX, nadie había escrito una novela de aventuras, muy del gusto del XIX, tipo Emilio Salgari, Dumas, todos estos, nadie había escrito una novela de aventuras con bases científicas. Entonces él crea este subgénero, por llamarla así, de la novela científica, la romance scientifique, como él la llamó, ¿no? Novelas de aventuras muy entretenidas, pero con un fin científico, porque qué otra cosa es sino una gran aventura la ciencia? Entonces, sin duda alguna, cualquiera de las novelas de Julio Verne. Dos, así a bote pronto, yo pueda recomendar o que me hayan cambiado la visión de la vida. Sin duda alguna, Erasmo, de Stefan Zweig. Me parece que Stefan Zweig es un autor fabuloso, extraordinario, que curiosamente, siendo un autor que falleció pues prácticamente ya hace casi 100 años, ¿no? En 30 o 40 se suicidó más o menos, bueno, hace como 80 años, sigue siendo un autor muy vigente, muy visitado, muy querido por los lectores. ¿Por qué? Porque tiene una enorme sabiduría, tiene una complejidad, sobre todo en sus biografías. Aquellos que les guste la historia, no son novelas históricas, son grandes biografías las que escribió Stefan Zweig, y en particular la tragedia de Erasmo, a mí me movió muchísimo porque uno de mis grandes personajes de la historia es Erasmo de Rotterdam. Lo conocía por las lecturas en secundaria, en la prepa, que te hacen leer El elogio de la locura, que no entiendes nada, que dices, ¿y este qué? ¿Pero de dónde sacan que es chistoso este señor? Qué pesado el tal Erasmo, ¿no? Pero bueno, ya lo vas conociendo, lo vas conociendo. Y cuando conocí yo a Erasmo de Rotterdam, con la biografía de Stefan Zweig. Sin duda alguna lo tengo que recomendar. De Rojo y Negro, de Stendhal, me parece, yo creo que el epítome de la literatura francesa, de la novelística mundial del siglo XIX. Ahí está todo. Ahí está todo con Stendhal. Es que es difícil, son preguntas muy crueles estas, Verónica. Dame 5 libros nada más. No, pues es que hay 80 y todos están relacionados. Pero bueno, cualquiera de los franceses del siglo XIX, cualquiera. Para venirnos un poco más acá, yo les recomendaría que me hayan cambiado también el panorama literario y el panorama intelectual. Pues por supuesto, El amor en los tiempos del cólera. Fíjate que curiosamente, será que estoy ahorita muy metido en la novelística, ¿no? Pero me parece que El amor en los tiempos del cólera es la gran novela romántica del siglo XX, la gran novela romántica. Ya no estamos hablando de la latinoamericana, es la gran novela del romanticismo del siglo XIX traído al siglo XX. Es de una belleza impecable, ¿no? Es una maravilla. Eh, y, por supuesto, tendría que recomendar la lectura, bueno, pues que se me vienen varios libros, pero mi libro, Mi piedra de toque, que desde niño lo leí, desde niño me llenó de ternura, de compasión, de tristeza, de azoro, fue Canek, de Hermilo Abreu Gómez, ¿no? Que estarás de acuerdo que es piedra fundamental de la literatura. Es un librito, así que tiene 40, 50 páginas nada más. Son parrafitos, parrafitos, parrafitos. Y se me viene a la mente, por supuesto, Cartucho de Nelly Campobel, que es la misma estructura y la misma manera de narrar las cosas, ¿no? Canek es poesía pura, Canek es un humanismo espectacular, bueno, ¿qué te puedo yo decir de Canek? Ah, y no sé, ya soy como Peña Nieto, tú.
¿Cuántos llevo? Cuatro, cuatro. Bueno, a ver, y hablemos de cosas mucho más modernas y no solamente literatura. Bueno, hay un ensayo que se ha hecho muy, muy, muy famoso, que es El infinito en un junco, que me parece un portento, y bueno, El infinito en un junco, a todos los que amamos los libros, que nos platique de esa manera la historia de los libros en ese ensayo completamente luminoso, lúdico, brillante, imaginativo, desbordado de pasión y de amor por los libros. A mí me parece un portento. Eso es lo que yo les podría recomendar. Y en general, dos cosas que ya no me pediste, pero para quitarme el síndrome de Peña Nieto, yo siempre hay dos recomendaciones que hago a los lectores. Uno, y eso va en detrimento mío inclusive, no se vayan tanto con las novedades. Creo que los libros hay que darles un tiempo, un tamiz de algunos años para ver si han pasado la prueba del tiempo y entonces abordarlos o volverlos a abordar, ¿no? Eh, eh, yo recomiendo mucho leer a los clásicos contemporáneos, todos los latinoamericanos que ya conocemos, por supuesto, la que sí fue la gran novela norteamericana, un Folliner, en fin, todos estos, y que ahora cualquier librito, bueno, iba a decir una mala palabra, cualquier mal libro gringo le dicen la nueva gran novela norteamericana, ¿cierto? Hay que darle su tiempo. Uno, y dos, recomendarle a los lectores también que lean teatro. El teatro es muy poco leído y hacemos muy mal en leer tampoco teatro porque nos estamos perdiendo pues de muy, muy, muy buena parte del conocimiento y de la cultura de Occidente, ¿no? Al no leer teatro, al no leer teatro estamos dejando de leer tragedia griega, estamos dejando de leer a Shakespeare, a Molière, a Lope de Vega, estamos dejando de leer a Tennessee Williams, a Federico García Lorca. Uf, imagínate tú, ¿no? De quiénes nos estamos olvidando al no leer teatro. Entonces, ahí están esas, creo que debí haber empezado por estas. Leer más teatro y no leer tantas novedades. Buscar libros ya consolidados, y las novedades de Carlos Pascual, esas sí se las recomiendo.